Buenas tardes a todos y a todas. Sin solución de continuidad y ya que vamos acumulando horas, a ver si somos capaces de mantener vuestra atención y vuestros oídos, porque va a ser una sesión sin imágenes. Esto es audio con los oradores a cara descubierta, pero simple y llanamente audio, y ya veréis cómo no defraudamos. La sesión lleva por título Convergencia de los formatos audio, creando puentes entre podcast, audiolibros y ficciones sonoras. Se ha hablado ya a lo largo de la jornada la idea de cómo en estos 20 años de recorrido el podcast nació con una seña de identidad que era la variedad temática, la atención a nichos y a contenidos y comunidades que no tenían reflejo, sobre todo en la radio. Esa amplitud de temas se fue extendiendo poco a poco también a los formatos y a los géneros, y es un hecho que, aunque coloquialmente y popularmente el podcast parece muy asociado a las charlas y a las conversaciones más o menos informales, ya en la industria se han asentado al menos 3 grandes categorías: los conversacionales por un lado, los narrativos de no ficción y las ficciones, los narrativos de ficción, y en cada una de esas grandes categorías empiezan también a aparecer subvariantes o diferentes, insisto, modelos, ¿no? O formas de contar en cada género. En el caso de las ficciones, pues no solo hablamos de las audioseries, las películas sonoras, las ficciones que se graban en directo, con incluso los actores ante un escenario, las adaptaciones de libros que amplían el clásico concepto de audiolibro, y en cada uno de estos casos además empiezan también a diversificarse las fuentes de procedencia. No son solo guiones originales, también pueden ser adaptaciones, como se ha comentado justo hace un momento en la mesa anterior, adaptaciones de obras literarias, de obras cinematográficas, televisivas, videojuegos, cómics, expansiones por tanto transmedia, incluso audiolibros que proceden de libros o audiolibros de libros aún no publicados. Es decir, que se están creciendo y extendiendo los puentes, las variantes, y lo que querríamos ahora en esta sesión es comentar con quienes están con nosotros aquí en la mesa, con Camila Sher, podcast manager de Amazon Music, compañía de Audible, con Edu Alonso, jefe de Spotify en España y en Europa, y con Isabel Salazar, country manager de Podimo, para que juntos conversemos sobre lo que representa esta diversidad o esta creciente variedad de formatos, no tanto en términos de creación, como se comentó en la mesa de José Ángel, de Arantxa y de Mar, sino en términos de usuario, ¿no? Entonces, bueno, buenas tardes a los 3. La primera pregunta, por tanto, sería, Edu, si te parece bien, en términos de categorías y de etiquetas, ¿cuál es la estrategia o cuál es la línea que desde Spotify concebís como más adecuada para ayudar al oyente a descubrir y a entender lo que cada una de estas variantes representa, o si, como se ha dicho en alguna de las otras mesas, lo mencionaba Tom Wester, lo importante es que el oyente escuche y, digamos, que mantenga su atención en el catálogo, aunque no sepa necesariamente qué es cada una de las cosas que tiene a su disposición. Sí, por nuestra parte, por Spotify, lo que buscamos con desarrollo de producto y obviamente nosotros somos principalmente plataforma, no tanto productor, por lo tanto lo que somos es un espejo de lo que los creadores, artistas y publishers nos dan, ¿no? Nos ceden. Cuando hablas de categorías, obviamente hay parte de toda esa metadata que se genera que no depende exclusivamente de nosotros. Somos plataforma y mucha de esa información viene dada ya por los feeds RSS o por la metadata que viene con los álbumes de los artistas o los publishers en el caso de los audiolibros, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros lo que queremos proponer a nivel de producto es una experiencia casi sin fisuras entre las diferentes categorías de contenido. Pero al mismo tiempo, yo estoy de acuerdo con la definición que hacías al inicio, estas categorías nos ayudan a organizar el contenido y a facilitar la navegación, ¿no? Por parte de Spotify, si sois usuarios lo veréis,
hemos identificado como 3 verticales claras dentro de lo que es nuestra oferta de contenido. Una es música, otra es podcast y otra es audiolibros, ¿no? Luego hay cosas que son transversales a más de una vertical, como es la funcionalidad de vídeo, por ejemplo, pues tenemos vídeo en música con los videoclips y tenemos vídeo en los podcasts porque hay vídeo podcast. Entonces, esta matriz es lo que tenemos que entender cómo articular, ¿no? Pero al final la experiencia de usuario para nosotros es importante que esa navegación entre escucho un audiolibro pero luego me paso a un vídeo podcast y luego escucho el último álbum de mi artista favorito sea casi sin costuras y que sea una navegación muy fácil, ¿no? Dicho esto, toda esa, y hablo más de podcast, que es la parte más, donde yo más opero, es verdad, como decía, que todas esas etiquetas vienen muchas veces dadas y luego nosotros a nivel interno sí que es verdad que tenemos una taxonomía que utilizamos para nuestros análisis propios, porque hay muchas veces que el contenido no viene con suficientes etiquetas, ¿no? Y es un catálogo de etiquetas bastante amplio que nos sirve para entender mejor pues, la performance, lo que escucha la gente, ¿no? Pero como digo, dependemos también mucho, y un mensaje también para creadores y publishers, de cómo de bien y de enriquecida nos venga la metadata por parte de los creadores. Sí, un llamamiento para que tagueen bien sus contenidos, porque pues nosotros no los podemos modificar. Amazon Music en ese sentido tiene una naturaleza similar a la de Spotify porque también tiene esos 3 tipos de contenidos. Audiolibros se agregó recientemente en Estados Unidos bajo la marca Audible, es decir, todo el catálogo de Audible está disponible para el tier más premium de Amazon Music, que es Amazon Music Unlimited. Y en ese sentido, el tratamiento también, digamos, tiene cierta confluencia en la página principal, donde puedes encontrar, dependiendo el tipo de usuario, más contenidos de uno, más contenidos de otro, pero después hay 3 secciones independientes, una que es de música, una que es de podcast y después la marca Audible, que es una marca en sí misma. De hecho, nuestras compañeras de Audible, Arantxa lo comentó muy bien en la sesión pasada. Ellos tienen toda una categoría donde nosotros entendemos como plataforma que el usuario que va a consumir eso ya sabe que es Audible. Entonces, es un poco como lo están manejando en los países en los que está disponible, que es puntualmente en los países de habla inglesa, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Y después también estamos evaluando distintas maneras de cómo ofrecemos esos contenidos para el usuario, no solamente desde la metadata que nos proveen los publishers o los distintos podcasters, sino también desde cómo podemos hacer que ese contenido se entienda y digamos, y se comparta junto con otros tipos de formatos. Entonces, hay un experimento que se llama Topics, que también se está evaluando, donde a través de inteligencia artificial cada episodio tiene como distintas nomenclaturas en las que si uno está interesado en esa tipología puntual, cliquea y le aparecen contenidos o episodios similares, ya sea de audiolibros, de música, que está relacionado con eso. Decía esta mañana Tom Webster en su sesión la idea de vamos madurando el mercado y en cierto modo, sin necesidad de etiquetar demasiado, el oyente va adquiriendo por su experiencia capacidad para diferenciar unos u otros formatos. A los académicos nos apasiona, ¿no?, ponerle etiquetas a las cosas y venir aquí y decir esto mide esto de alto, de ancho, luego es esta categoría o esta otra. Y sin embargo, es verdad que a veces a los productores, incluso a las plataformas, lo que les interesa es diluir en cierto modo esas categorías por si la experiencia con alguno de los podcasts de una categoría no fue buena, que eso no genere un rechazo precisamente por volver a la misma. Pero Isabel, yo te pregunto, más allá de lo que los oyentes sientan con relación a los nombres que tienen según qué ficciones o narrativos o incluso conversacionales, a la industria sí le hace falta saber qué se llama cada producto o qué etiquetas de género al menos tiene cada producto a la hora de ser presentado, por si una plataforma está interesada en producirlo o si, como también se comentó esta mañana, va a tener un coste u otro en función precisamente de la naturaleza de esa producción. Es decir, esa tensión un poco entre poner etiquetas o diluir etiquetas, ¿cómo la afrontáis en Podimo? Donde aquí sí, como sucede en el caso de Spotify, no en España, o en el caso de Amazon, incluís en el catálogo podcast
y audiolibros y además podcasts de diferentes géneros. ¿Cómo lo tramitáis esto? Además, bueno, yo a lo mejor puedo aportar una perspectiva un poco diferente porque nosotros, al ser una plataforma de suscripción, de pago, donde la mayoría de los podcasts que comisionamos pues son exclusivos o originales, aunque también seamos un podcatcher y lo que está en el abierto lo puedes encontrar en Podimo. Nosotros lo hacemos un poco de forma diferente. Yo primero también quería hacer referencia a lo que hablaban esta mañana, yo no sé si era Tom o Amanda, que decía que el usuario es agnóstico, ¿no? O sea, tú no piensas, me quiero escuchar una ficción narrada o una película sonora, ¿no? Tú piensas en la historia o muchas veces en el talento que quieres escuchar. Nosotros venimos en Podimo de comisionar podcasts muy basados en verticales de contenido, ¿no? Nosotros veníamos y hablábamos, por ejemplo, vamos a poner el foco en True Crime, por ejemplo, que el año pasado lo hicimos, ¿no? Y nos enfocábamos en esta vertical de contenido o en el conversacional, o por ejemplo también incluso dividíamos conversacional masculino, conversacional femenino, etcétera, y esta era un poco la forma de guiarnos para comisionar contenido. Pero nos hemos dado cuenta que esto es un poco una categorización un poco simplista y no muchas veces alineada con lo que realmente el suscriptor, el oyente, tiene en cuenta cuando decide escuchar un contenido, y lo estamos transformando en algo un poco diferente y más matricial, como tú comentabas, que está más basado en temas, todo lo que tiene que ver con perfiles sociodemográficos, mezclado un poco con temas de interés, ¿no? Y nosotros lo denominamos más segmentos de contenido, que es un poco más transversal y une ambas cosas, ¿no? De forma que creamos una clusterización un poco bizarra que nos ayuda a orientarnos pues, según un conjunto de variables demográficas y de intereses, si me interesa más la historia, la comedia, etcétera, nos da una serie de contenidos segmentados. Además, luego una cosa muy importante en esto es que también hacemos como análisis así de dispersión para entender también cómo muchos contenidos, muchas veces un show puede tocar, un podcast puede tocar o atraer a segmentos muy diferentes, ¿no? Porque es transversal en temáticas, en perfil sociodemográfico, etcétera. Así que, bueno, cada vez es más complejo este análisis, pero hemos desarrollado algo propio a la hora de categorizar nuestro contenido, sobre todo para comisionarlo. Edu, al final hablamos de datos, los datos sobre el consumo y la interacción del usuario con la plataforma, con el catálogo, con el tiempo que aguanta con cada uno de los contenidos. Cada plataforma es muy celosa con sus datos porque es realmente su base para decidir, pero sin desvelarnos a lo mejor nada oculto, ¿qué percepciones tenéis en vuestro caso con relación al trasvase de los oyentes en función de las categorías? ¿Detectáis que de manera natural quien escucha un tipo de podcast repite en él? ¿Contribuís a que esa repetición se base en recomendaciones ya basadas en seguramente todos estos criterios que hemos mencionado Isabel? ¿Cómo valoráis este tipo de estrategias? Porque en definitiva lo que intentáis es mantener el máximo tiempo posible a cada oyente en Spotify. Sí, yo creo que a lo largo de la historia hemos ido enriqueciendo la oferta de contenido y también el tiempo y cómo usan los usuarios la plataforma ha cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí que es verdad que la música yo creo que es la base de nuestra operación, ¿no? Y es raro ese usuario que utiliza Spotify y no escucha nada de música. Yo creo que casi no existe, ¿no? Es verdad que en los países donde hemos lanzado audiolibros, en los países anglosajones, existe un tier de acceso a la oferta de audiobooks que puede mantener de alguna forma la parte free de música, o sea, tener una experiencia con anuncios en la parte de música, pero quieres tener acceso todavía a la parte de audiobooks, ¿no? Pero sí que es verdad que son normalmente tiers que se añaden a la base de lo que ya es la experiencia de Spotify, que es esa experiencia de tener música si eres premium sin anuncios, escuchar podcasts y escuchar un catálogo de audiolibros de más de 250.000 títulos con 15 horas mensuales, ¿no? Y esto, insisto, para los países donde se ha lanzado ya audiolibros. Es verdad que nos ha llamado la atención
cuán joven es la audiencia de audiolibros en los países anglo donde hemos lanzado. El 60% de los usuarios que escuchan audiolibros se sitúan entre los 18 y los 34 años, que es extremadamente joven si lo comparas con la gente que escucha podcast. En España, por ejemplo, el segmento de edad que más escucha podcast son lo que llamaríamos tradicionalmente millennials, ¿no? Que están entre los 30 y los 45, seguido de, dependiendo del género, y hay un poco ese trasvase de audiencias que decíamos, dependiendo del género vemos que hay una tendencia más masculina o más femenina o más adulta o más joven, ¿no? Vemos que los formatos informativos son un pelín más masculinos, 60% masculinos, y un pelín más mayores, por ejemplo. Mientras que si nos movemos hacia el salud y bienestar o nos movemos hacia el true crime, nos vamos hacia un público un pelín más joven y más femenino, ¿no? Nunca vemos ningún género que sea llamativamente, quiero decir, en ratios de 80-20 o 90-10, ¿no? Siempre estamos en un 50-50, 60-40, pero van fluctuando dependiendo de los géneros. Y sí que es verdad que vemos que hay un pequeño silo en la parte de informativos y vemos que el que escucha podcast informativos normalmente escucha más de uno y vemos que en audiencias compartidas puede haber más en común. Cuando te vas a un conversacional no existe esta relación, ¿no? O sea, vas a un conversacional y la misma persona que te escucha un conversacional te escucha una ficción, te escucha, ¿no? Pero también porque es más mainstream, yo creo que coge más gente. Y cuando lo miras al revés y dices, oye, ¿y la gente que escucha ficción escucha solo ficción? No. La gente que escucha ficción también tiene que ver con el, yo creo, con el volumen de contenido que se produce, ¿no? Un conversacional tienes un episodio o dos a la semana de cientos de shows, mientras que ficciones sonoras en castellano, no digo que haya pocas, pero hay menos que conversacionales, ¿no? Entonces es muy difícil que un usuario solo escuche ficción y escuche múltiples horas semanales de contenido, ¿no? Entonces es más fácil que alguien que escuche ficción también tenga que completar la oferta con otro tipo de shows. Y también porque, oye, bueno, me incluyo en mi experiencia personal, es raro que te guste solo una cosa, ¿no? Que yo creo que disfrutar del audio en todas sus vertientes tiene sentido. Edu, en el evento Next in Podcast en octubre, Spotify hizo un poco gala del crecimiento del videopodcast en España y en español. Y la pregunta es, ¿detectáis si quien ve / escucha o escucha / ve videopodcast es capaz luego de plantearse elegir podcast de solo audio? Es decir, ¿hay una captación real del oyente de podcast a través del vídeo? Y no sé si entiendes el... Sí, lo que hemos identificado claramente con el vídeo es que quien usa el vídeo, y tiene que ver también con cómo los creadores van adaptando la funcionalidad. O sea, obviamente esto ha sido una cuesta arriba donde obviamente el volumen de creadores que van adaptando la funcionalidad va creciendo y entonces el pool de datos es un poco más grande, ¿no? Pero sí que es verdad que aquellos creadores que han habilitado la funcionalidad de vídeo han experimentado que el engagement que tienen los creadores con el podcast es mayor. Es decir, hay usuarios invirtiendo más horas en escuchar contenidos que tienen el vídeo activado. Pero sí que yo creo que hay mucho viaje entre alguien que escucha audio solo pueda viajar al vídeo podcast y viceversa. Yo creo que ahí no existen tantos hilos, sino que depende de lo que escuches, ¿no? Yo creo que el vídeo da más lugar a conversacionales, mientras que si tienes un narrativo de no ficción o por supuesto un audiolibro, quizá tiene menos sentido, ¿no? Yo creo que el vídeo hay que entenderlo como lo que es fantástico para determinados productos, pero no es incompatible con tener una oferta de contenido que sea solo en audio, ¿no? Y creemos en esa libertad tanto del creador como del oyente de poder elegir lo que quieren, ¿no? Perdón, si puedo apuntar respecto al vídeo, que nosotros ya hace tiempo que apostamos por el vídeo y la mayor parte de nuestros podcasts lo tienen. Si ofreces vídeo, el vídeo se visualiza, eso claramente. Y luego también hay que entender la importancia del vídeo para la difusión del podcast, ¿no? Sobre todo ciertas generaciones que consumen podcast en vídeo de forma muy fragmentada y solamente en unos minutos. Es súper importante para nosotros tener vídeo. Incluso aquellos shows que tenemos que no tienen vídeo, hacemos grabaciones de píldoras en vídeo para poder difundirlas en redes sociales. Es que es la forma de dar a conocer el show y solamente contando con el audio nos estaríamos limitando mucho en esta promoción. En el caso de Amazon Music, nosotros no tenemos vídeo, pero lo que puedo aportar es que también vemos una diferenciación entre lo que se consume de forma visual, es decir, en la app, que los contenidos que se consumen a través de Alexa o todo lo que son los dispositivos Echo. Obviamente, será por una cuestión de cómo serán los comportamientos del mismo, puede ser el mismo usuario, pero hay contenidos que tienden más a la radio on demand, que se escuchan a través de dispositivos de smart speakers, diferentes a tal vez
podcasts más de nicho o géneros más puntuales que se consumen tal vez desde una forma visual y tal vez se necesita ese descubrimiento que le damos las plataformas para poder encontrar contenidos un poco más diversos y tal vez dentro de los smart speakers funciona más el top of mind, ¿no? Gente que escucha la radio de toda la vida. Y nosotros, puntualmente, desde una estrategia más editorial, porque obviamente hay toda una categorización de géneros que viene preestablecida y que es algorítmica y que es personalizada, entonces también, por eso también depende mucho de la metadata de los podcasts o de los audiolibros que ya nos vienen dadas, pero nosotros hacemos mucho foco en campañas que le llamamos como momentos culturales, ¿no? Y dentro de esas campañas, que pueden ser el Mes Internacional de la Mujer, Halloween, fin de año, lo que sea, intentamos integrar la experiencia del usuario para que música y podcast convivan en un universo donde no haya tanta fricción, porque en definitiva es el mismo usuario y, como dijo Edu, es difícil que en una plataforma donde también hay música el usuario solo escuche podcast. Entonces la idea es hacer desde nuestro lado que esa experiencia sea lo más integrada posible y lo más natural posible para el usuario. Pues mira, me facilitas una pregunta que te quería plantear un poco en la línea de la confluencia de formatos. Decía José Ángel hace un ratito la tendencia o la importancia que tienen los hechos reales como base para la creación o producción de podcasts periodísticos. Amazon tiene un repertorio muy relevante de títulos de Wondery, con Cazagringos, con Escándalo en México, con Todopoderosos, que son documentales que digamos, en la textura, en la narrativa, se mezclan mucho con la ficción, que juegan con construcciones que parecen de series televisivas. Me gustaría que nos contaras si percibís que esta manera de contar la realidad a través de series que parecen eso, ficciones, está consiguiendo que el oyente las perciba como tales y por tanto se engancha más, ¿no? Y cuál es el punto en el que esta estrategia continúa, ¿no? Si tenéis más títulos en cartera, si se puede saber. Yo creo que un poco lo que vemos es que hay un apetito por el usuario en como consumir distintos tipos de géneros en uno, ¿no? Siempre el elemento histórico es muy importante y siempre el elemento periodístico es muy importante, ¿no? Hablando puntualmente de narrativos de no ficción. Entonces, tal vez estos tipos de contenidos donde conviven un poco un hecho real, donde de repente se desarrolla, digamos, o tiene un contexto histórico dado, donde eso también se explica, y de repente podés incluir elementos de true crime o elementos de algún tipo de otro género que también está en boga, eso hace que sea mucho más atractivo para el oyente. Entonces, no sé si es necesariamente por esa característica periodística, pero sí es por esa capacidad de integrar distintos géneros en uno, ¿no? Y obviamente esas personas que tal vez escuchan una miniserie, como Cazagringos, después tienen la posibilidad de escuchar un podcast de true crime o de historia semanal, como puede ser Criminopatía o como puede ser algún podcast más relacionado con cualquier hecho periodístico semanal. Isabel, Podimo, que es de matriz danesa, que se desarrolló primero en Europa, pero que vino a España y ha dado el salto a Latinoamérica, digamos que tiene la sensación de que justo el mercado español le está proporcionando un buen rédito en términos de alcance, de usuarios, de oyentes. La relación entre los contenidos producidos en España y en México para toda Latinoamérica, ¿tenéis estrategias pensadas para contenidos que fluyan en uno y otro mercado, de aquí a allí, de allí a aquí? ¿Percibís algún tipo también de gusto específico en uno y otro mercado? Desafortunadamente no vemos tanto que el contenido viaje de forma tan fluida entre los mercados. Yo creo que también tiene que ver temas culturales, temas de cuáles son las noticias del momento, etcétera. No hay tanto trasvase entre contenidos que lancemos aquí que digamos funcionan allí o contenidos de allí que funcionan aquí. Nosotros, como sabes, en Podimo, los últimos años nos hemos basado, y aunque eso esté cambiando, pero nos hemos enfocado mucho en ciertos creadores, ciertos talentos de un perfil que son muy locales y que es difícil que esto viaje.
Pero bueno, yo creo que también con la maduración de la industria esto seguramente irá cambiando. Y la verdad es que recientemente estábamos viendo un estudio que hemos lanzado que bueno, la verdad es que cada vez avanzamos más en España, ya hay como 22 millones de personas en España que escuchan podcast. Creo que en Estados Unidos hablaban de una penetración del 53%, en España estamos en un 44%, creo, o algo así, pero bueno, va creciendo y lo más importante es que, según los datos que hemos visto en este estudio, cada vez hay más personas dispuestas a pagar por contenido, ¿no? Más de 4 millones de personas que escuchan podcast tendrían muy alta probabilidad de pagar por contenido. Entonces, yo creo que esto de alguna forma refuerza también la apuesta que nosotros hacemos por un sistema de suscripción para remunerar justamente a los creadores. Y yo creo que según vayamos teniendo tamaño, según vaya incrementando la penetración del podcast a los dos lados del charco, creo que se darán más estas sinergias. Muy bien, tenemos 4 minutos y 10 segundos para preguntas. Yo creo que caben unas cuantas. Ya sabéis que aquí el tiempo es oro. Esto parece, pues en fin, un programa de radio casi, ¿no? Si alguien quiere, que vaya pidiendo el micrófono y enseguida atendemos. Edu, decías que de momento Spotify en España no ha incorporado audiolibros. ¿Vendrán antes o después? Sí, la idea es, no tenemos fecha que podamos compartir, pero bueno, la idea es que lo que lanzamos en algún mercado como piloto, si funciona, la idea siempre es hacer el rollout a otros mercados, o sea que siempre ha sido la intención, pero no podemos compartir cuándo ni cómo. Yo espero que pronto, sinceramente, pero no tenemos fecha. Y con los audiolibros, Isabel, en Podimo, ¿qué experiencia tenéis con relación a eso que decíamos antes también del trasvase de ficciones a audiolibros o de narrativos incluso de no ficción? Nosotros con audiolibros la verdad es que tenemos la mayor parte de nuestro esfuerzo está alrededor del podcast y el audiolibro es algo complementario y nosotros realmente lo que vemos en el consumo de audiolibros en nuestra plataforma es que se consumen los bestsellers y son los que se consumen, ¿no? También porque tenemos una limitación de visibilidad de los títulos y esto es como siempre el reto del iceberg, ¿no? De tener un espacio muy limitado y el 80% queda por debajo y no se puede visibilizar. Así que lo que vemos es que es una apuesta clara, tiene muchísima estacionalidad también en ciertos momentos del año donde crece muchísimo el consumo y es un poco lo que también decían esta mañana, ¿no? Las personas que escuchan podcast comparten mucho de escuchar audiolibros, no tanto al contrario, pero para nosotros también es una apuesta, seguiremos apostando por los audiolibros, pero entendiendo que lo que nos ha funcionado en la plataforma son estos títulos más vendidos. Bueno, pues por cerrar con la misma pregunta que se le hizo antes a Arantxa en términos de perspectiva, de futuro, de capacidad para percibir por dónde pueden ir estas tendencias de convergencia en formatos y en géneros, si os parece bien que cada uno formule un poco su expectativa, como bien dice Isabel, a la vista de lo ya percibido, ¿no? O de lo que se ve en otros, en la competencia. No, a mí me gustó algo que dijo Miguel Ángel en la sesión anterior y es que las líneas o los límites se están difuminando cada vez más. Entonces, es un gran desafío porque el contenido avanza más rápido a veces que el producto. Entonces, desde las plataformas hay que estar como siempre con una visión en el futuro para entender cuál va a ser el próximo movimiento tanto del usuario como de los creadores de contenido, que van muy de la mano. Y yo creo que desde una perspectiva personal es no tenerle miedo a la incertidumbre, porque cada vez más esos contenidos se van a mezclar y si ahora nos estamos preguntando qué es un podcast, en 3 años creo que vamos a estar más lejos de la respuesta que ahora. Pienso yo. Espero que no, pero bueno. No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Camila. Yo creo que es difícil, no me acuerdo esta mañana quién lo decía, ¿no? Pero mientras que antes o hace 5 o 10 años la definición de podcast era una cosa puramente técnica, hoy, pues como dice Camila, las fronteras son muy difusas y lo van a ser más. Y entonces lo que yo creo que como plataforma debemos hacer es escuchar a los hábitos de consumo y entender qué es lo que quiere encontrar la gente en nuestra plataforma y no voy a decir obedecer, pero sí adaptarnos para garantizar
matizar que, bueno, al final todos competimos por la atención, esto es así, ¿no? Entonces, yo creo que el tener una oferta que satisfaga la mayor parte de demandas de la audiencia es el camino. Y yo creo que esa experiencia sin costuras que hablaba tiene que ser a través de todo tipo de contenido, que puede ir desde un formato de audio solo, ficción sonora, narrativo de no ficción, vídeo podcast, miniserie, curso, audiolibro, etcétera, 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 ¿no? Y podremos ir desde géneros como los deportes hasta cosas como muy nicho, hasta cosas muy mainstream, hasta... Yo creo que la idea es que podamos aglutinar cuanto más oferta de contenido mejor. Sí, yo un poco que añadir, preguntarme, ¿es esto un podcast? Si nos graban y luego lo subimos. Yo creo que nosotros el reto que vemos es que cada vez las audiencias, y esto la verdad se habla mucho, ¿no? Son más fragmentadas, los contenidos están más fragmentados, es cada vez más complicado encontrar patrones que te permitan un análisis para tomar decisiones, cada vez las audiencias son más complejas. Por eso yo creo que tenemos que adaptarnos tanto en los formatos híbridos como las distribuciones híbridas también, ¿no? Nosotros, a pesar de ser una plataforma pues, con muro de pago, también estamos entendiendo que muchas veces pues, hay que lanzar contenido en abierto, en Spotify como hemos hecho, en YouTube, en redes sociales. Así que yo creo que está cambiando un poco todo, ¿no? Estamos en un momento de vorágine tanto de géneros, formatos como de distribución. Bueno, pues en tiempo y hora, hasta aquí la mesa. Gracias Camila, gracias Edu, gracias Isabel. Y damos paso al cierre ya de la jornada. Muchas gracias.